voy a hablar de qué es el genotipo y sus características principales. Ustedes tienen un chat donde ustedes pueden compartir conmigo sus experiencias, donde me pueden hacer preguntas, interrúmpanme nomás y yo voy a estar intentando ir resolviéndolas a la par, ¿ya? Julia, Mica, Natalie, Karina Cruz, Luis, y los saludo, y sobre todo quiero darle un saludo especial a Guillermo Rabilet, que estaba conectado hace un poquitito, que es paciente de nosotros, le ha ido súper bien y feliz si nos comparte nuestra experiencia. Él ya ha bajado 20 kilos y es paciente mío. Así que un saludo para usted, Guillermo, si me quiere escribir, espectacular, y si le quiere compartir a nuestros compañeros, ideal. Bueno, mi nombre es María Paz Vélez, yo soy nutricionista clínica, estoy diplomada en la Pontificia Universidad Católica y diplomada en Psicología de la Nutrición. Tengo el magíster en Trastorno Alimentario y Obesidad, que lo cursé en la Universidad Europea de Madrid, y hice la especialización del genotipo en Inglaterra con Peter de Adamo. Además, cursé en Madrid también el postítulo de Fundamentos Moleculares de la Medicina y soy la jefa de la sede de Las Condes de Red Nutrición. Hago clases en la universidad y hago distintas conferencias y charlas, organizo simposios y clases en el diplomado. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? La introducción a la dieta, cómo determinamos el genotipo, las características de cada uno y las conclusiones de qué nos sirve una alimentación individualizada. En el fondo, la dieta del genotipo sobre todo tributa a evitar las dietas estándar. Muchos de los pacientes siempre alegaron a los nutricionistas o a los doctores que se les pasaba una dieta estandarizada, que muchas de las personas les era muy difícil seguir o tenían intolerancias alimentarias, cuadro clínico secundario a esta ingesta de alimentos. ¿Ya? Desde acá, el doctor Peter de Adamo es un médico naturópata que determinó que los grupos sanguíneos tenían reacciones con diversas dietas. Hizo varias terapias con una cantidad muy grande de pacientes y detectó un cierto esquema de base de tratamiento con la alimentación según los grupos sanguíneos en un inicio. Esto era mucho más general, donde se adaptaba una pauta según las características particulares de cada grupo sanguíneo. Y después determinó que algunos genes y rasgos físicos se manifestaban con determinada tendencia y distribución en la población, de manera randomizada. Entonces, cada genotipo o cada característica individualizada en términos a su experiencia prenatal, en términos de sus características físicas, tendría distintas respuestas metabólicas al estrés y al ambiente. Por ejemplo, si ustedes saben su grupo sanguíneo, sabrán si son O o B. El O es el donador universal, ¿ya? El O negativo. Y el O positivo es la mayor cantidad de personas en Chile y en el mundo. ¿Qué pasa y qué características tienen el O y el B? Por lo general toleran bien los productos cárnicos. En el fondo no les sube el colesterol con la proteína animal y con algunas grasas animales, como los grupos sanguíneos A, que no toleran muy bien o no metabolizan muy bien las carnes. Muchas veces en un principio se sacan las carnes rojas porque las que llegan a Chile tienen unas características que las hacen muy ácidas para algunos genotipos, ¿ya? Eso lo vemos según experiencia con el contacto a estos alimentos. Sobre todo si ven abajo a la izquierda, ven que estos grupos sanguíneos no son muy tolerantes al gluten, que es lo que viene en el pan, en el trigo, en la avena y la cebada, ni a la caseína, que es la proteína de la leche. Esto ya se ha estudiado últimamente porque todos los alimentos que contienen gluten y caseína vienen genéticamente alterados. Y eso produce que muchas veces nuestro sistema inmune, que si se van un poquito más a la derecha abajo, es como una pistola, empieza a dispararle a estos alérgenos que en verdad no deberían ser disparados. Y eso produce inflamación, muchas veces estreñimiento, algunos síntomas que no son asociados a la historia genética de esta persona, lo destapan estos alimentos. Acá tenemos características del grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A nace con la agricultura. ¿Por qué les estoy explicando de qué se tratan los grupos sanguíneos? Porque son, en la primera etapa, lo que determina el genotipo, que después será explicado.
El grupo sanguíneo es importante, el grupo sanguíneo A, que al nacer en la agricultura, o sea, como respuesta a la agricultura, por lo general no toleran las carnes rojas, les sube el colesterol y tienen hartos antecedentes de infarto agudo del miocardio en la familia o del colesterol alto. Luis Mardones nos dice que es ABRH positivo. Luis, el AB es una codominancia genética, o sea, cuando yo tengo un papá A y un papá B y esos ambos grupos se unen, hay codominancia, o sea, ninguno gana sobre el otro. Entonces queda un AB. Como es un grupo sanguíneo de codominancia genética, tiene la buena tolerancia a los grupos que toleran el A y el B, pero la intolerancia a los alimentos que toleran el A y el B. Entonces se hace complicado, pero en mi experiencia, las mejores tolerancias son del AB positivo. ¿Por qué? Porque es un grupo más nuevo. Y al ser un grupo más nuevo, por lo general tiene todos los antecedentes de patologías más nuevas. Por ejemplo, demencia senil, antecedentes de depresiones clínicas en la familia. Espero que te haya servido, Luis, este pequeño pincelada respecto a tu grupo sanguíneo. Pero el grupo sanguíneo no es todo. Nosotros tenemos una experiencia prenatal. Los hijos, por ejemplo, que son de madres con diabetes gestacional, miren a la derecha arriba, nacen un poquito más grandes, o sea, más de 4 kilos por lo general, o cercano a los 4 kilos. Y eso al tiro les da más cantidad de insulina. La insulina es una creadora de grasa, entonces tienen más riesgo de diabetes, tiende más a la obesidad. No sé si alguno de ustedes nació con un peso mayor, a los 4 kilos o se acercó o fue hijo de diabéticas gestacionales. Les deben haber explicado el riesgo. Entonces, hasta acá que llevamos como resumen, nosotros tenemos un grupo sanguíneo que ya habla de una individualidad en respuesta alimentaria, más una experiencia prenatal que nos habla, por ejemplo, nuestra tendencia a tener aterosclerosis o a quemar o a aumentar de grasa. Por ejemplo, los niños que salen muy chiquititos, los desnutridos, los prematuros, también por lo general acumulan más grasa, porque vivieron con tanta escasez en la guatita materna, que están tan acostumbrados a vivir con poquito, que tienden a subir de peso más fácil, ¿ya? A ver, la Mica me dice que tuvo diabetes gestacional. Milka, perdón. Siempre hazte los exámenes para ver si tienes insulinoresistencia. La diabetes gestacional, la Julia también tuvo. La diabetes gestacional, por lo general, se da por mala alimentación durante el embarazo y subidas altas de peso. ¿Ya? Entonces nosotros nos quedamos con un poquito más de insulina al ser diabética. Entonces, ¿qué pasa? Si bien la diabetes gestacional se revierte en el momento del parto, siempre tendemos a tener más diabetes después. O sea, el factor más predisponente a una diabetes es la diabetes gestacional. ¿Ya? La Julia Cruz subió 8 kilos. Julia, depende de cuánto hayas pesado antes de embarazarte, es cuánto tienes que subir. Si estabas obesa o si tenías un estado nutricional de sobrepeso, los 8 kilos están bien subidos. Pero, en el fondo, probablemente tú venías con una insulinoresistencia de antes, ¿ya? No es raro que las pacientes con normopeso puedan generar insulinoresistencia o diabetes gestacional. Ya Julia y la Mica efectivamente le diagnosticaron resistencia a la insulina, hipotiroidismo. O sea, la Milka probablemente esté con Glafornil y con Eutirox. Milka, es súper importante que esa farmacoterapia no la discontinúes, porque ayuda al control de peso, ¿ya? Con la alimentación podemos revertir la insulinoresistencia, no te preocupes. Ok, seguimos un poquito. Me dice, ok, la Milka, qué bueno. ¿Qué realizamos en la evaluación nutricional y cómo determinamos el genotipo? Es súper importante que el nutricionista hable de tu anamnesis clínica, o sea, tus antecedentes clínicos y familiares. Recordemos que la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 tiene harta carga genética. Si yo estoy tomando, vean acá que sale la cirugía y los fármacos que yo he tenido. A ver, voy a detenerme un poco porque la Grace no tolera la metformina. Grace, la metformina, como no deja que se absorba el azúcar a nivel del intestino, produce cuadros diarreicos secundarios. Hay fármacos alternativos, por ejemplo el Galbus, ¿ya? Consúltalo, no llegues a descontinuarlo, por favor, ¿ya?
Entonces, si yo tomo fármacos, dense cuenta la tercera en la segunda línea, es importante ver cuáles consumo. Por ejemplo, si estoy con antidepresivos, puedo generar más apetito o menos apetito. Si yo estoy con corticoides, puedo retener más líquido, ¿ya? Si yo me hice una cirugía, por ejemplo, a la hipófisis, puedo subir más de peso, ¿ya? Entonces es importante ver también mi historia de la evolución del peso corporal. Muchas veces yo aumento de peso y lo asocio a alguna emoción, lo asocio a conductas nocivas familiares, lo asocio al comer por pena, comer por rabia, comer por desconcentración. Entonces se tiene que especificar o pesquisar a qué yo vinculo la alimentación. Anamnesia alimentaria, ¿cómo como yo? ¿Tengo horarios? ¿Qué selecciono? ¿Qué porciones utilizo? Es muy importante porcionar, es muy importante identificar y concientizar la alimentación. Los pacientes con sobrepeso, cuando yo les hago las encuestas de consumo, tienden, y yo hice una tesis respecto a ese, a subestimar su ingesta. Entonces yo lo que hago es que vayan anotando lo que comen. Ya con anotar, independiente que sigan o no la dieta, bajan de peso. Y la antropometría general, el peso, la estructura, la cintura, la cadera, la masa grasa, la masa muscular, no por pliegues, no con el caliper. Por lo general lo hacemos con maquinitas, porque el caliper depende mucho de la mano de quien lo está realizando. Ok, nosotros tenemos determinaciones más específicas para el genotipo. Por ejemplo, el largo de mis piernas. Porque cuando yo tengo largas las piernas, significa que tuve una hormona un poquito más aumentada durante el embarazo de mi mamá, que es la hormona del crecimiento. Que si bien hace que acumule distinta la manera en la grasa, en distintas partes del cuerpo, sí tiene un factor un poquito más tendiente al cáncer. La longitud de los dedos índice y anular, que nos habla de la cantidad de estrógenos o andrógenos que tiene el paciente. Cuando yo tengo muy largos los dedos índices, se asocia más estrógeno, por ende, mayor acumulación en las caderas. Y los anulares hablan de mayor acumulación en la guatita. Y acá la muestra sanguínea, ya hablamos que es en el dedito, entonces es bien simple y bien inocua. Hay un test de saliva que se llama el PROP. En el fondo lo ponemos en la lengua y nos habla de la perfusión de la glándula tiroides. Ojo, esto no es un diagnóstico, es simplemente una pesquisa. Las huellas dactilares, que son súper específicas de cada persona. Recuerden que ni los gemelos tienen huellas dactilares idénticas, por ende nos habla de una individualidad. Y muchas veces se tiene que ir un poquito más adentro y ver nuestra dentadura. Acuérdense que la salud bucal tiene mucho que ver con la salud intestinal, ¿ya? Me detengo en la determinación del estado nutricional, porque hay muchas formas de cuerpo. Tenemos los endomorfos, por ejemplo, que tienen una estructura más ancha del hueso. Ustedes pueden rodear su muñeca con el dedo de al medio y el dedo gordo y ver si efectivamente puedo cruzar o no la muñeca. Y es así como veo mi estructura de cuerpo, sobre todo la estructura del hueso. ¿Ya? El endomorfo va a tender a tener un metabolismo más lento. El mesomorfo, que es el que tampoco, por ejemplo, endomorfo, no alcanzo a rodear mi mano con la otra mano, con los dedos de la otra mano. El mesomorfo genera mucha masa muscular. Es el típico que hace un día de deporte y ya se marca. Y el ectomorfo, por lo general, tiene un cuerpo más delgado, el hueso más chiquitito, pero por lo general su peso lo da la grasa. Y es súper importante medir la cintura porque nos habla del riesgo cardiovascular de este paciente, ¿ya? Como idea general de ahí, necesito que se queden con que el acumular grasa en la guatita es más complicado que en la cadera, porque esa grasa en la guatita está tan cerca de los órganos que se hace complicado porque se empieza a infiltrar para adentro y aumenta la insulina y eso produce el riesgo de insulinoresistencia, etc. El Guillermo no me ha saludado, así que espero que me salude por el chat. Guillermo. Entonces, ¿cómo yo caracterizo mi genotipo? Nosotros tenemos genes que cuando los exponemos al ambiente pueden quedarse calladitos o hablar.
es como que tuviéramos una asamblea genética y yo lo expongo, ponte tú, mis genes a dietas súper restrictivas, y después me doy un atracón comiendo. Entonces en esta restricción yo le paso el micrófono a ese gen que está ahí, que es la de rosado, que es la más alta, y en el fondo este empieza a hablar y empieza a acumular todo como grasa porque se asusta. Ahí me saludó el Guillermo. Hola Guillermo. Guillermo se los presento, es un paciente que ha bajado más de 20 kilos, que ha cambiado su alimentación, que ha sido súper perseverante y ha logrado detoxificarse. Y, si mal no lo recuerdo, ha mejorado sus exámenes, todos sus exámenes. O sea, no solamente tuvo una mejora en el estado nutricional, sino que tuvo una mejora metabólica. Ahora con Guillermo estamos tratando de seguir bajando un poco y sobre todo de entrar a un periodo de mantención, que es lo más difícil. Acá están los 6 genotipos. Los 6 genotipos, ¿en qué se basan? En mi estructura de cuerpo, ¿se acuerdan si tenía el hueso ancho o bajo? O delgado, perdón. En mi altura de las piernas respecto al torso, en mi grupo sanguíneo y en todos los test que se caracterizan. Tenemos el cazador, que es súper reactivo al ambiente, vamos a hablar un poco de sus características. El maestro, que tolera mucho mejor la alimentación vegetariana. El guerrero, que también es más ahorrativo. El recolector, que es súper acumulador de grasa y tiene una estructura un poquito más ancha. El explorador, que no tolera la cafeína. Si toma un café no puede dormir por lo general, o tolera muy distinto los medicamentos. Una dosis más baja de medicamentos les da mucho más efectos secundarios. Y el nómade, que por lo general es del grupo A y el AB, que tiene una dieta muy tipo pastor. Es una dieta bastante más equilibrada. Acá tenemos el cazador. Es un genotipo reactivo, o sea, tiene este sistema inmune que le dispara a todo, sobre todo a lo que viene del trigo y a lo que viene de los lácteos. Ya sacándole estos dos alimentos, por lo general, toleran, tienen mucho mejor metabolismo y empiezan a mejorar su musculatura. Tienen mucha adrenalina, o sea, son los más nerviosos, por ende se le dan una actividad física un poquito más intensa para que boten esa adrenalina y esa adrenalina nos lo lleve a comer en exceso. Las piernas más largas, los dedos anulares más largos, son ectoamesomorfos por la cantidad de musculatura que tienen, son de los grupos sanguíneos O, por ende tienen una fuerte barrera inmune que le dispara a la caseína y al gluten, tienden a gustar mucho el PROP, y las enfermedades más comunes son las autoinmunes, la alergia, la rosácea, la artritis y el lupus. Luego tenemos los recolectores. Mira, la Milka le manda felicitaciones al Guillermo. Gracias, Milka. Es un genotipo mucho más ahorrativo, acumula grasa. El torso es mucho más largo que las piernas, por ende tiene a acumular grasita ahí están conversando, en el abdomen. Los dedos índices son más largos, son de estructura ancha y sus grupos sanguíneos son el O o el B. Tienden a tener hipotiroidismo, por eso no son tan gustadores del PROP, y vienen con alteraciones de ánimos cíclicos, lo que se llama la alteración de la serotonina. Hasta ahí el maestro viene. ¿Alguno de ustedes reconoce características personales respecto a las características que he dado de cada genotipo? Valesca el PROP es una tirita que ponemos sobre la lengua, que mostramos dentro de los exámenes físicos, que nos habla de qué tan perfundida está la tiroides. Incluso, no es diagnóstico, pero puede pesquisar un problema tiroideo. ¿Ya? La Milka me dice, yo creo que sería recolector. Vamos viendo, Milka y Valesca, si seguimos con los genotipos, si se asocia alguna de tus características, ¿ya? El maestro, como dijimos, es más tolerante y muchas veces tiende a tener más antecedentes de cáncer. Por esto mismo, como es tolerante al sistema inmune, los deja pasar, entonces deja pasar los cánceres y no los ataca. Voy a tomarme un segundo para responder a la Valesca. Tiroiditis significa, Valesca, que se inflama la tiroides, ¿ya? Hay que hacerte los exámenes tiroideos para ver si las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo y el ánimo no se han visto afectadas por esta inflamación. Al ser celíaca, tú per se
tienes una intolerancia al gluten, a la harina, a la cebada, al centeno y a veces a la avena. Los diabéticos, por lo general, los tipo 1 son los más celíacos, ¿ya? Al ser celíaca yo tengo una alteración en la membrana del enterocito, que es la célula del intestino. Entonces puedo tener una alteración en la absorción también. Y la Grace dice, yo estoy en tratamiento y soy recolectora. ¿Cómo te ha ido, Grace? Ahí me está escribiendo la Valesca, súper, me dice. La Grace me dice que súper. Qué rico, Grace, ¿no quieres compartir algo? ¿Has bajado de peso? ¿Te has sentido mejor? Sigue escribiendo la Grace. No me respondió todavía la Grace. Si nos quieres contar tu experiencia, yo feliz, todos felices. En el fondo el maestro necesita una dieta más vegetariana, es del grupo sanguíneo A y AB, no tiene problemas tiroideos, pero sí, como les dije, tiene riesgo de cáncer, infecciones y antecedentes del colesterol alto en la familia por ser A. Y al tener baja fosfatasa alcalina en el intestino, tiende a tolerar muy mal las carnes. La Grace ha bajado aproximadamente 10 kilos y ha estado más deshinchado. ¡Qué bien, Grace!, dice la Milka. Muchas gracias y sobre todo mejora la calidad de vida porque a veces les dan a los recolectores dietas de trigo, el pan integral típico con el yogur en la mañana y pueden estar bajando de peso pero tienen más hinchazones, ¿ya? El explorador. Lo más importante e interesante del explorador es que lo que les comentaba, son muy sensibles a la cafeína, muchas veces no pueden dormir cuando se toman un café, al alcohol, hasta los perfumes, son como alérgicos a todos. Tienen el torso más largo que las piernas, los dedos índices más largos en los hombres y los anulares en las mujeres, y lo por lo general son los AB o negativos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al ser negativos muchas veces tienen una barrera inmune un poco más deficiente, ¿ya? Entonces el problema al hígado, la anemia vendrían siendo sus patologías más comunes. La Grace le manda gracias a todos, dice que lleva 8 meses y que la recomienda 100%. Y todos lo están felicitando. Gracias, Natalia, por las felicitaciones. Gracias, Grace, por compartir la experiencia. Y el guerrero es un genotipo mucho más ahorrador. Tiene alteración en la coagulación, se ruborizan fácilmente, tienen las piernas más largas que el torso. Lo que más me interesa que sepan es que cuando dejan la actividad física, este gallo es el típico rugbyista que dejó de jugar rugby y subió 20 kilos. ¿Ya? Acá nuestra actividad física es nuestra carta, prescribirla individualizadamente para que este señor no suba de peso ni dañe su metabolismo. Y las enfermedades más comunes son los problemas digestivos, la distensión, las enfermedades cardíacas y la obesidad, porque también es un genotipo ahorrativo, como el recolector. Y el nómada es un genotipo tolerante, tiene las piernas más largas que el torso. Me acuerdo que alguien compartió la experiencia de que era una B, y estos por lo general les tienden a ser nómades. Tienen enfermedades comunes, las enfermedades neuromusculares, las infecciones y la alteración, como les comentaba, neuronal en la familia, la demencia senil, el Alzheimer, las neuropatías, las depresiones. Leonardo nos dice que es maestro y él dice que debo comer muchas veces al día. Mira, Leonardo, el maestro, ¿se acuerda que es más vegetariano? Les cuesta harto a los hombres dejar la carne. Cuando yo como más veces al día, fracciono más mi alimentación, tiene distintos objetivos. Uno, ¿se acuerdan que cuando uno pasaba muchas horas sin comer, el cuerpo pensaba que estaba en guerra y lo acumulaba todo como grasita? Entonces, ¿qué pasa? Si yo fracciono, bajo la ingesta y además el cuerpo quema más calorías porque el cuerpo quema calorías al tener que digerir los alimentos. No sé si te responde esa pregunta, Leonardo, ¿ya? La Natalie me dice, la edad tiene inferencia en el peso que yo pueda bajar. Mira, Natalie, cuando yo soy posmenopáusica o estoy cercana a la menopausia, este trastorno hormonal produce más acumulación de grasita, sobre todo en la guatita, porque es como que los genes dijeran, bien machistas, dijeran, ¿sabes que ahora que no puedo tener hijos, filo, subo de peso y me enfermo de todo? Cuando yo voy aumentando por año de edad,
bajo en un 6,5 por mi edad, ponte tú, si tengo 20 años tengo que multiplicar 6,5 por 20, esas son las calorías menos que tengo que ir consumiendo. Entonces, sí, efectivamente cuesta un poquito más bajar de peso, pero es por la restricción calórica que se da. Y también cuesta más bajar de peso porque baja el metabolismo, porque se han dado cuenta que uno pierde musculatura con la edad. Al perder musculatura yo pierdo capacidad de quema de grasa. No sé si te respondí correctamente o que logré expresarme, Natalie, ¿ya? Cuéntame. Como conclusión, a ver, déjeme dar la conclusión y al tiro le respondo, Luis, ¿ya? En resumen, todos los grupos sanguíneos y las medidas corporales hacen una correcta anamnesis y una dieta un poquito más individualizada. Desde ahí sacamos el genotipo y respetando esas características yo obtengo los beneficios adicionales. No obstante, esto tiene que ver con la nutricionista que ustedes se atiendan. ¿Por qué? Porque tienen que ser capaz de recabar esa información y tienen que hacer una dieta de fácil adherencia. No justifica decir, oye, ¿cuándo voy a volver a comer normal? Recuerden que la normalidad, entendida como normalidad para ustedes, la normalidad subjetiva, los llevó a subir de peso en este caso. Muchas gracias, demos un espacio para terminar con las preguntas. Recuerden que mi nombre es María Paz Vélez, cualquier duda, les dejo mi mail que es pvelez@rednutricion.cl pvelez@rednutricion.cl. Luis me dice, yo no sé si soy guerrero o nómado, ya que dejo de hacer deporte y subo inmediatamente de peso. Toda mi vida he acumulado grasa abdominal y en el pecho, pero no me detiene mi grupo sanguíneo. A ver, Luis, me parece espectacular que hayas identificado que este aumento de peso era por cese de deporte. Luis, la gente que tiende a haber hecho deporte, por lo general espontáneamente come más. Y cuando deja de hacer deporte, como ya no tiene las endorfinas que el deporte le da, tiende a canalizar y a buscar esas endorfinas en los alimentos. Hay alimentos que suben la morfina, como el gluten, la caseína, muchas veces el azúcar. Entonces tú al dejar este deporte probablemente estés buscando compensación de la endorfina con alimentos y un exceso de alimentos. ¿Ya? La Natalia me dice que quedó todo claro. La Grace me dice desde qué edad se recomienda hacer esta dieta. Yo, en la sede de Las Condes, nosotros hacemos paciente pediátrico, ¿ya? En Red Nutrición en general se hace desde los 14 años. Recuérdense que en medicina basada en la evidencia, un niño de 15 años ya empieza a cumplir las características metabólicas de un adulto, ¿ya? Pero obviamente hay nutrientes críticos que yo no le puedo sacar a un niño, porque siempre hay que respetar su canal de crecimiento. Guillermo, muchas gracias, Paz, súper buena la presentación y el resultado conseguido con tu asistencia. Le dejo un beso gigante, Guillermo, gracias por asistir a la charla. Y nada, pues ¿cuándo me va a tomar hora? Le puse un WhatsApp la otra vez y no me pescó, o sea, me dijo que los jueves no podía. Así que avíseme, ¿ya? Grace Kelly, muchas gracias por la información. De nada, Grace. Pronto estoy y el Guillermo me dice ok después del reto que le pegué. Luis Mardones está escribiendo. Gracias por la charla, muy buena y clara, Natalie. Gracias, Natalie, por sus felicitaciones. El lunes comenzamos, me dice la Valesca. Valesca, se comienza desde hoy, Valesca. Trata de no hacer una dieta hoy día, sino que comer un cuarto menos de lo que comía ayer. Y la Milka me dice, gracias, Paz, sacaré una hora en La Serena. Un besito, Milka, espectacular la decisión, te felicito, vamos a tu ritmo. Bueno, les repito de nuevo mi mail, que es pveles@rednutricion.cl y ustedes pueden pedir ahora en la página web rednutricion.cl a agenda@rednutricion.cl. La Alicia, no me había hablado Alicia, pero dice gracias por la charla. Le mando un beso a Alicia, de nada. Y se acabó. A ver, Carolina, sí, muchas gracias por la charla. Yo soy deportista y tipo sanguíneo A. Me intriga saber si esta restricción de alimentos afectará al deporte, supongo que te refieres. Es que se individualiza. Alicia, perdón. Ay, me perdí. Carolina, si usted es deportista, yo no puedo hacer una restricción muy fuerte de proteína. Y no le puedo dar puras vegetales.
porque acuérdense que el deporte siempre rompe músculo y la idea de generar musculatura es hacer una cicatriz sobre ese músculo. Y esa cicatriz es proteína y carbohidratos. Entonces usted tiene que anotar lo que hace deporte y traspasarse esa información a la nutricionista, ¿ya? Leonardo, María Paz, podemos tomar la promo para las 2 personas, pero sumar control con otra persona ya que se hizo la evaluación. Ay, Leonardo, eso por favor pregúnteselo a la agenda, a la niña del WhatsApp, ¿ya? Yo no veo la gestión administrativa. La Carolina sí, me dice, perfecto, y la Carolina gracias. Bueno, chicos, les dejo un beso, muchas gracias por la participación. Espero nos veamos, creo que en 2 semanas más en nuevas charlas. Luis y en Punta Arenas. Escriban a la agenda@Red Nutrición, ¿ya? Y cualquier duda de la charla o si quieren que se las mande al mail a pveles@rednutrición.cl. P de pasto, Vélez, como está ahí en la diapositiva arriba, @rednutrición.cl. Que estén muy bien, dice la Milka. Chao, chao chicos, qué bueno que hayan participado. Las charlas duran máximo 40 minutos, entre 30 y 40 minutos. Sumado a la participación, nos vemos en 2 semanas más.